Hola aventureros, el día de hoy volvemos al camino sagrado para visitar su destino final, Eleusis, capital europea de la cultura del año 2023 y sitio mundialmente famoso por su santuario a Demeter y Perséfone, así como por sus rituales misteriosos. En este video vamos a visitar su extenso santuario, sus enormes murallas, su renovado museo arqueológico, así como los otros restos antiguos por la ciudad y además de hacer una actualización sobre el estado del camino sagrado. Esto es Aventuras a Pie de Página. Soy Athanasia, su guía de hoy, y bienvenidos a Atenas por Locales, Eleusis. El complejo consistía de una serie de templos destinados a múltiples dioses, donde el principal estaba dedicado a Demeter y a su hija Perséfone, así como una serie de edificios de uso práctico, y estaba fortificado por altas murallas, las cuales se expandieron y reconstruyeron con los siglos. Frente a la entrada del santuario había una plaza pavimentada con un templo dedicado a Apolo. A ambos lados de la plaza existían dos arcos triunfales dedicados al emperador Adriano, muy parecidos al que todavía se encuentra en pie cerca del templo de Zeus olímpico en Atenas. Junto a uno de los arcos había una gran fuente de agua cuyo diseño se cree que se inspiró en la fachada de la biblioteca de Adriano en Atenas, así como baños romanos, unos de los múltiples que se pueden ver en la ciudad. Y como no hay dos sin tres, la propia entrada al santuario, el propileo mayor, se cree que es una copia casi exacta del propileo de la Acrópolis. Del propileo podemos contar dos curiosidades. La primera es que el techo estaba adornado por una gran escultura que se cree que es el emperador romano Marco Aurelio, uno de los iniciados en los misterios. La segunda curiosidad del propileo es que, principalmente del lado exterior, en sus escalones existían tallados en las losas diferentes juegos. Esto se atribuye a que era un punto de encuentro social de los peregrinos y una forma de esperar al comienzo de las celebraciones. Junto al propileo se encuentra el pozo conocido como Calíjoron, que de acuerdo al mito fue donde Demeter se sentó a descansar luego de buscar a su hija todo el día. El historiador Pausanias decía que junto a él, las vírgenes de Eleusis realizaban bailes que formaban parte de los ritos sagrados en la celebración de la diosa. El pozo en sí se cree que es del siglo VI a.C., aunque gran parte de la estructura original fue cubierta durante la remodelación del santuario en tiempos romanos. Se cree que su diseño exterior cumplía una doble función, como escalón para sacar agua y como asiento mientras ocurrían los bailes sagrados. No obstante, este pozo es probable que tuviera una función muchísimo más terrenal. Eleusis era una región históricamente seca, por lo que serviría simplemente para rehidratar a los peregrinos luego de la larga caminata. Una vez dentro del santuario, a la izquierda se ven una serie de silos llamados sirí, que funcionaban como almacenes de granos y a su vez como tributos a la diosa Demeter. De hecho, la asociación es tan fuerte que a los cereales en griego se los conoce como dimitriaká. Siguiendo por el camino principal se accede al propileo menor, que estaba excepcionalmente decorado con tres de los símbolos asociados a los mitos: los cereales, una flor de amapola, cuyos efectos medicinales eran conocidos, y un tambor de cerámica, llamado kernos, cuyo uso no se ha podido identificar aún. Además, estaba adornado por la que es hoy la joya máxima del Museo Arqueológico, que veremos luego. Pasando el propileo menor a la izquierda, se encuentra una pequeña cueva conocida como el Plutonion o el templo dedicado a Plutón, también conocido como Hades y dios del inframundo. Se cree que las primeras celebraciones del mito pudieron haberse llevado a cabo aquí, ya que los griegos consideraban las cuevas como las entradas al inframundo. Inmediatamente al lado se encuentra la exedra, que era como un mini teatro donde se hacían representaciones relacionadas con las celebraciones. Al templo principal se accedía por la vía procesional, que en la antigüedad se encontraba pavimentada con mármoles de dos colores, de los cuales algunos se pueden ver hoy día.
Y así llegamos a lo que ahora es una gran plaza, pero en la antigüedad era un grandísimo templo llamado Telestirion. Esta plaza pertenece a la última remodelación en tiempos romanos, aunque se cree que hubo al menos 4 reconstrucciones según los trabajos arqueológicos. Esta última remodelación permitía la celebración a unas 17.000 personas. Las excavaciones permitieron ver las bases de varios de los templos anteriores, las cuales se pueden ver hoy día. Como parte de la celebración, se bebía una bebida basada en cebada llamada Kikeon. Vale la pena recordar que Deméter era la diosa de la agricultura. Existe especulación sobre si dicha bebida estaba contaminada con cornuzuelo, también conocido como ergot, un hongo que ataca la cebada y otros cereales y que contiene sustancias alucinógenas, más específicamente LSD. Muchísima gente importante se inició en los misterios, incluidos filósofos, escritores y hasta varios emperadores romanos, los cuales colaboraron económicamente con las expansiones del santuario y mejoras de la ciudad de Eleusis. Este templo estaba dedicado a Deméter y a Perséfone, pero como dijimos al principio, no era el único. Inmediatamente al norte había uno dedicado a Sabina, esposa del emperador Adriano, y otro muy cerca dedicado a Faustina, la esposa de Marco Aurelio, de los cuales no queda nada. Del lado sur existía un templo dedicado a Mithras, una deidad indo-iraní muy popular en los siglos II y III de nuestra era, así como la conocida como Casa Sagrada, uno de los edificios más antiguos del santuario y que cuenta con unas paredes de masonería poligonal espectacular. A corta distancia, en la parte más alta del santuario, se encuentra el Museo Arqueológico, que fue renovado durante el año 2023. Aquí se explican varios de los ritos y tradiciones y tienen algunas piezas muy interesantes. La más espectacular es una de las 2 cariátides, columnas con forma de mujer, que formaba parte de la fachada interior del propileo menor. La otra cariátide, mucho peor conservada, como muchas piezas griegas, tristemente, fue saqueada y se encuentra en un museo en Inglaterra. El santuario se encontraba protegido por una gran muralla, la cual fue expandida en varias oportunidades. Las claras diferencias en estilos arquitectónicos permiten apreciar los diferentes trabajos y la urgencia con que fueron realizados. Algunas secciones fueron construidas con ladrillos de tierra, los cuales se encuentran hoy día protegidos por techos para evitar un mayor deterioro. No obstante, las ruinas no se acaban en el límite del sitio arqueológico oficial, sino que todavía se pueden ver algunas desperdigadas por la ciudad. Las más llamativas y más extensas son del llamado acueducto romano, del cual se pueden ver varias secciones por toda la ciudad. Sobre si son o no romanos los actuales restos del acueducto, siguiendo los criterios del profesor Isaac Moreno Gallo, cuyo canal de YouTube les recomiendo si no lo conocen, parecería que no son y que pertenecen a reconstrucciones posteriores. También quedan unos pocos restos de otros baños, los más importantes a unos 200 metros de distancia del santuario, mientras que los otros están junto a la costa. Así como algunos edificios junto a las vías del viejo tren. También visitamos algunas secciones del Camino Sagrado que ya habíamos filmado en el primer video de la serie. Para nuestro beneplácito, la última sección de la calzada original fue limpiada y puesta en valor y ahora es más fácil de interpretar y apreciar. Mientras que las ruinas encontradas durante los trabajos de repavimentación de la peatonal fueron nuevamente cubiertas, dejando al descubierto tan solo una sección de muro y un pozo de agua.
Cabe decir que las obras no han sido acabadas aún. A Eleusis se puede llegar combinando metro y bus o bien con tren de cercanías y caminando un poco. En todos los casos, los viajes están cubiertos por el ticket integrado de Atenas. Para visitar su sitio arqueológico, los horarios y los precios dependen del momento del año. De abril a agosto tiene un horario de 8 de la mañana a 8 de la tarde y tiene un costo de 6 euros, mientras que durante los meses de invierno el horario es de 8 y media a 3 y media y el costo de la entrada es de 3 euros. Si les gustó este video, los invitamos a ver las dos primeras partes de la serie, donde caminamos toda la extensión del Camino Sagrado, visitando los restos que quedan, así como el monasterio de Dafni, un monasterio bizantino de gran valor artístico que fue construido sobre las ruinas de un templo dedicado a Apolo. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima aventura.